Aquí empezamos. Iniciamos este podcast de ¿qué ondas con tu salud? Donde tu salud se escucha. Para el que no me conozca, soy el doctor Luis Fernando Acosta, doctor Luigi. Soy médico, nutriólogo clínico, educador en diabetes y me enfoco precisamente en problemas de obesidad y problemas metabólicos, síndrome metabólicos. En esos problemas de hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, todo lo enfocado a la obesidad es lo que trato de ver, además de toda la consulta de médico general. Hoy quiero abordar un tema muy importante porque fue el tema de la salud mental y vamos a hablar de la salud mental y enfermedades metabólicas, la conexión que realmente se ignora. Empezamos este podcast diciendo que de todos los días en la consulta, ya casi nadie te explica bien o nos explica bien la relación entre la salud mental y las enfermedades metabólicas. La depresión, la ansiedad, la obesidad, la diabetes, realmente son enfermedades separadas. Te adelanto algo, no lo son. No son enfermedades que estén cada quien por su lado, no. Prácticamente son enfermedades de una sola que hay que tratar de una sola vez o de una sola relación. ¿Tienes tú alguna enfermedad mental? ¿Tienes tú algún problema? Que estés tomando algún medicamento antidepresivo o algo. Si lo estás tomando, aquí en las dudas de los comentarios, háznoslo saber. Háznoslo saber si estás tomando algún medicamento para compartir esas dudas que llegas a tener de estos medicamentos antidepresivos, porque tienen una relación importante, con el peso. Son importantes lo que tenemos que saber de estos antidepresivos. Voy a compartir el en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Así que si lo tienen ustedes también, ayúdenme a compartirlo para llegar a un poquito más de audiencia, un poquito más de gente. Les decía que las enfermedades metabólicas y las enfermedades mentales están muy relacionadas y no son enfermedades que tenemos que ver separadas prácticamente. Hay que abordar a un paciente, a una persona de manera integral. Muchos pacientes llegan diciendo: doctor, hago la dieta y no estoy bajando de peso. Desde que empecé con mi ansiedad, empecé a subir de peso. O prácticamente te lo dicen directamente en la consulta: doctor, tomo antidepresivos y creo que no me está funcionando mucho ni para perder de peso. Al contrario, estoy subiendo de peso. Esos pacientes son pacientes que tenemos que ponerle mucha atención, explicarle muy bien el porqué de las cosas, que eso es lo que voy a tratar de hacer en este podcast que estamos transmitiendo el día de hoy. Aquí es donde empieza el error. Si tú te enfocas nada más a tratar el peso sin ver la salud mental de esa persona, o no tratas la depresión sin ver los problemas metabólicos que tienen, estás en un error. Así es. Si tú llega un paciente y te dice que está con un problema mental, un problema depresivo, un problema de ansiedad, una situación bajo mucho estrés y no lo tomamos en cuenta como debe de ser, y esa persona, al contrario, llega otro paciente y te dice que viene a bajar de peso, tiene un problema metabólico, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol, pero trae un problema depresivo, trae un problema de ansiedad que la mayoría los va a traer, y lo quieres ver nada más para bajar de peso, ese es un error. Hay que empezar a mover y a monitorear a ese paciente para que se empiecen a tratar las enfermedades tal y como son. La medicina moderna, ya sabes que está en estas condiciones biológicamente conectadas. Están conectadas todas
las enfermedades. El irte por una sola enfermedad, pues no te va a hacer de mucho en ese problema que tienes. Hay que tener que las personas con depresión o ansiedad tienen un mayor riesgo de obesidad, tienen un mayor riesgo de la diabetes tipo 1 y tienen un mayor riesgo de síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Lo hemos repetido encadenadamente. Problema de obesidad, colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión, hígado graso, problemas con resistencia a la insulina. Es un múltiple complejo de enfermedades que te va a generar eso. Y personas que acuden con obesidad o diabetes y tienen un mayor riesgo o están en mayor riesgo de depresión, ansiedad y problemas de trastorno del sueño. Así es, esas personas tienen dificultad para conciliar el sueño en la mayoría de los casos. Y esas personas andan presentando comúnmente, te van a presentar problemas de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso es prácticamente normal, es algo normal en las personas, es algo normal en los pacientes. Tener una mente y un metabolismo equilibrado. ¿Por qué? Porque van a trabajar mismas hormonas, va a trabajar la inflamación y van a trabajar neurotransmisores. Todos hablan el mismo idioma. Si hay un descontrol mental, te va a ser difícil que la persona llegue a perder de peso. Si hay un problema, si hay un problema metabólico, problema de obesidad, te va a ser difícil que esa persona tenga algún problema de depresión o de ansiedad. ¿Qué tiene que ver cuando una persona llega al consultorio y vive bajo una situación de estrés, una situación de ansiedad o una situación de una depresión crónica? Esa persona, por consecuencia, tiene aumentado el cortisol y eso va a generar que se favorezca el aumento de grasa abdominal, alterando el apetito. Va a hacer que se altere el apetito y van a aparecer antojos por altos en querer inclinarse por alimentos ricos en azúcares y ricos en grasa. Eso simple y sencillamente cuando la persona tiene demasiada ansiedad o está pasado bajo una situación de estrés. ¿Te ha pasado a ti que cuando estás con ansiedad te inclinas por algo? Que cuando estás en una situación de estrés te inclinas por algún otro tipo de alimentos. La mayoría de las personas se llega a inclinar por algún problema de grasas o algún problema de azúcares, o muchos pacientes me dicen que se inclinan por algo enchiloso o algo que esté prácticamente ácido, porque eso les ayuda a bajar un poco esos niveles de ansiedad que llegan a tener. Te lo vuelvo a repetir, el estar bajo una situación de estrés, de ansiedad, una depresión crónica, hace que aumente el cortisol en tu cuerpo y esto va a favorecer a que tengas un aumento de grasa abdominal, se te haga más la llantita o te crezca la región abdominal. ¿Por qué? Porque se va a alterar el apetito y aparecen antojos de la nada, antojos por grasas o azúcares principalmente. Además, te van a generar una inflamación provocando aumento de tu insulina o teniendo una resistencia a la insulina. Y esto va a favorecer para mayor enfermedades que se puedan estar agregando. Esa inflamación que se llega a provocar por el acúmulo de la ansiedad y los malos alimentos que estamos haciendo va a hacer que se te dificulte, primero que tengas la inflamación y segundo que se te dificulte muchísimo para la pérdida de peso. Va a empeorar la resistencia a la insulina y esto por consecuencia va a hacer que tengamos sabotajes en nuestro plan de alimentación, en nuestra dieta. Esas personas o esos pacientes se les dificulta bastante seguir un plan de alimentación equilibrado.
¿Por qué? Porque cuando están en esa situación de estrés o ansiedad y ya se salieron por consumir algo que el cerebro les está pidiendo, esas personas ya después se les hace más fácil el querer comer otro tipo de alimentos otros días que estén pasando durante el día bajo esa situación de estrés. Hay medicamentos que la mayoría de las veces los médicos, médicos generales, internistas, el especialista en eso, el psiquiatra, va a abordar al paciente si llega al consultorio, toca la puerta de algunos de ellos. Hay que aclarar este punto donde vamos a hablar de medicamentos y prácticamente los medicamentos antidepresivos, los medicamentos ansiolíticos, los medicamentos indicados, psiquiátricos, podríamos catalogarlos o decirles, no son malos. Al contrario, salvan un chingo de vidas y un chingo de problemas son los que nos ayudan. Son medicamentos muy buenos. Muchos de los pacientes lo tienen satanizado. Muchos de los pacientes, si no quieren acudir con un psiquiatra por el temor de que les vaya a decir o que les vaya a dar algún medicamento ansiolítico, antidepresivo controlado, que el paciente piensa que va a haber algún efecto malo en su cuerpo, o como me lo dicen en la consulta: doctor, yo no quiero ir porque me van a dar medicamento controlado y ya después va a ser muy difícil quitarme el medicamento. Y al contrario, sabiéndolo llevar de la mano, psiquiatra, explicándole bien al paciente, hacen muy buena sinergia los medicamentos, favorecen bastante y ayudan muchísimo en la salud mental y nos ayudan bastante para tener una mejoría. De esos medicamentos tienen alteración en el problema de la obesidad o tienen alteración en el peso. Algunos, por ejemplo, los medicamentos como amitriptilina y mirtazapina son los medicamentos que tienen un aumento de peso mayor en las personas. Lo están tomando, lo empiezan a tomar y al cabo de los meses hay un aumento de peso o se les dificulta, si ese paciente quiere perder de peso, se les dificulta perder de peso. Otros medicamentos que le decimos inhibidor de la recaptura de la serotonina, que vienen siendo escitalopram, citalopram, sertralina, duloxetina, entre algunos otros medicamentos. Esos medicamentos a largo plazo favorecen a el aumento de peso. No son al principio cuando te los empiezas a tomar. No. A largo plazo, cuando los toman por más de 6 meses, es cuando empiezan a tener un leve incremento en el peso. Los primeros que mencioné, amitriptilina y mirtazapina, son los que más ganas de peso con ellos o más intervienen en la cuestión del peso. Sertralina, escitalopram, citalopram, duloxetina, a la larga te van a generar ese efecto en el peso, que aumentes unos cuantos kilos en tu peso. Y no todos son malos. Hay medicamentos, hay medicamentos muy buenos, hay medicamentos que tienen un efecto nulo o no tienen algún efecto en la cuestión del peso. Desvenlafaxina y es de esos medicamentos que no va a haber alteración en el peso. No hay ninguna alteración en esos pacientes que llegan a tener. Es muy buen medicamento que lo puedes tomar seguro y no va a haber ninguna alteración en el peso. El problema no es que lo estés usando, los usas por algún problema depresivo, algún problema de ansiedad. El problema es que no hay que individualizar el medicamento. O
ya sabes que tiene alguna alteración o tú misma te diste cuenta o tú mismo te das cuenta que empezaste a tomar ese antidepresivo y empiezas a ganar de peso, no forzosamente, que es un error que comúnmente hacen las personas, lo suspenden por su propia cuenta porque no quieren ver afectación en el peso. No, el mayor consejo, la mayor recomendación que te doy es que acudas con tu médico especialista para que platiquen de estas nuevas opciones o de estos nuevos medicamentos. Bueno, no son nuevos, ya tienen años, de estos medicamentos que hay que no tienen una alteración en el peso y más que nada ver si eres candidato para utilizar estos tipos de medicamentos. No los suspendas si no hay alguna indicación médica. Ese es el mayor consejo, la mayor recomendación que te puedo dar. Cuando los tratamos o cuando manejamos a esas personas con estos medicamentos, lo tenemos que hacer de manera conjunta. Tratar la obesidad, tratar el problema metabólico y tratar el problema depresivo. Y lo mejor es irle explicando bien al paciente cómo va a empezar a utilizar los medicamentos que le vamos a dar, si tiene alguna interacción y cómo vas a trabajar con ese paciente en cuestión del plan de alimentación que vamos a establecer, acompañando de dieta, acompañando de ejercicio, acompañando de cosas que al paciente le guste hacer para que no haya ninguna frustración. No solo si te basas a que el paciente quiera perder de peso, no lo va a lograr. No lo va a lograr, desgraciadamente. ¿Qué le va a generar al paciente? Frustración. Se sienten frustradas y eso qué va a hacer? Que tengas un abandono del paciente y el paciente va a abandonar la dieta por completo, haciendo que tenga otra recaída al fin de cuentas de muchas que lleva. Y eso desanima por completo al paciente. Puede caer en mayor depresión, generando que ese paciente tenga un problema de obesidad y un problema metabólico mucho más fuerte por el cual empezó a llegar a la consulta. El acudir o el tratar a esas personas con la salud mental, si tienes aumento de peso y empezamos a trabajar con ellos y ven una muy buena relación, se hace un buen clic con esa persona, un buen clic con el metabolismo y les ayuda bastante para que lleguen otra vez, para que empiecen otra vez a perder de peso. Eso va a generar que el paciente esté más motivado y al momento de generar esa motivación en el paciente, ¿qué creen que va a pasar? Ese paciente va a empezar a hacer las cosas todavía mejor que como las estabas haciendo y vamos a tener vamos a tener una mejor adherencia al plan de seguimiento de tratamiento que tenemos con la persona. No solamente hay que tratar la obesidad, hay que tratar la mente, hay que tratar los problemas agregados que tiene esa persona o ese paciente. ¿Estás tomando tú, si me estás escuchando, estás tomando algún medicamento antidepresivo o quieres saber de algún medicamento antidepresivo? Pues adelante. Dice, en la práctica médica, ¿qué es lo que te va a servir? Una evaluación médica completa, ajustar el tratamiento cuando el paciente sea posible, una alimentación antiinflamatoria y tenemos que enfocarnos en esa persona, en ese paciente, en la salud, en la salud intestinal. Podemos cubrirlos con probióticos para que tengan una mejor adherencia a los tratamientos. Una persona con obesidad que tiene un problema inflamatorio importante, pues esa persona va a haber un problema en la microbiota intestinal y ahí que podemos suplementarla con algún probiótico muy bueno para ayudarnos. Los podemos conseguir en cualquier farmacia. Tenemos que manejar bien el sueño y manejar el estrés en esas personas. Una persona que tenga un sueño reparador, un sueño a gusto, un sueño relajado, te va a ir súper mejor todavía con los tratamientos. ¿Cuáles son los 5 pilares fundamentales para para la buena salud de nuestro cuerpo? Alimentación saludable, pérdida de peso, hacer ejercicio, quitar los niveles de ansiedad y de estrés,
dormir bien y no tener adicciones a ya sea alcohol, cigarro, cerveza, drogas, lo que sea. Son los 5 pilares fundamentales para tener un mejor equilibrio o tener una buena salud. Salud mental, nutrición, alimentación, realizar actividad física, quitar excesos y tener un sueño a gusto y reparador. Fíjese que un problema importante es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vamos a empezar a hablar porque es un tema muy, pero muy interesante. La mayoría de las personas, 7 de cada 10 personas lo pueden presentar. Esas personas que llegan a tener problemas al roncar, lo pueden presentar. Bueno, prácticamente ya lo están presentando, pero sería un muy buen tema de podcast que podemos estructurar y hacerlo que sea mejor. Quiero que nos vayamos con esto. Si tú eres una persona que está tomando medicamentos antidepresivos y no ves una muy buena evolución en el peso, no te desesperes. Platícalo con tu médico psiquiatra. Platícalo con esas personas que te indicaron el medicamento, con ese doctor que te indicó el medicamento antidepresivo, porque hay buenos y nuevos y medicamentos que te ayudan para perder de peso, pero que no tengas esa evolución el aumento de peso. No te frustres, trata de pedir ayuda, círculos de ayuda, empezar a hacer ese buen cambio en la alimentación, ese ejercicio, empezar a hacer esos buenos hábitos día a día de nuestro cuerpo. No es que estés fallando si tienes algún tropiezo, no es que te falte disciplina, no es solo problemas de la dieta. Podemos estructurar todo muy bien y llevarlo de la mano acompañado de los medicamentos antidepresivos y de el abordaje nutricional que se le vaya a dar. Tu cuerpo y tu mente están conectados. No por eso tenemos que nada más enfocarnos en el peso y no por eso nada más tenemos que enfocarnos en el problema depresivo o de ansiedad que tengas. Es un solo cuerpo, una sola mente, estamos conectados y tenemos que empezar a trabajar en conjunto para ayudar mejor a esa persona. Un manejo integral. ¿Cuál es el manejo integral? Médico especialista, problemas de psiquiatría, psicología, atención psicológica, alimentación, nutrición, ejercicio y terapias conductivos conductuales te van a ayudar bastantísimo para salir de ese problema depresivo y además solucionar ese problema de obesidad o de peso aumentado que llegues a tener. Cuando tratamos todo en conjunto, todo juntito, los resultados son mejores y cambian nuestra salud por completo. Se motiva el paciente al ver una mejor evolución y al momento de estar motivado, el paciente todavía se siente mejor en la cuestión de salud. Esto fue todo de tu podcast de qué ondas con tu salud, donde tu salud se escucha. Vamos a revisar rapidito si hay algún comentario. Tenemos buenos conectados. Teníamos mucho que no lo hacíamos y ya tenemos 54 conectados. La verdad que está súper bien. Nadie se animó el podcast de hoy a hacer algún comentario. No hay ningún problema. Si te gustó, compártelo. Te recuerdo que este podcast de antidepresivos y problemas de obesidad va a estar en vivo, va a estar en la plataforma de YouTube alrededor del fin de semana para que lo puedas ver completo. Espero te haya gustado, míralo, compártelo si tienes alguna persona o algún familiar que tenga que esté tomando algún medicamento antidepresivo, compártele este video para que se entere un poquito más. Hay soluciones, que se atienda, no nada más la depresión nos va a quitar y con una simple palmadita en las manos o en la espalda de algún compañero que te diga no pasa nada, güey, todo sigue para adelante, no se va a curar. Si estás bajo una situación de estrés, una situación de ansiedad, una situación de depresiva, ocupamos ayuda y ocupamos ayuda psicológica y ocupamos ayuda psiquiátrica y ocupamos medicamentos antidepresivos o medicamentos ansiolíticos para salir mejor de esta situación.
Todos en algún momento, en algún lugar o en alguna situación de nuestra vida, todos vamos a ocupar medicamentos antidepresivos o medicamentos psiquiátricos. No es ni más hombre o ni más mujer o ni menos hombre o ni menos mujer esa persona que los llega a ocupar, o esa persona que dice no, mi mente está bien, todo está bien, yo sí tomo medicamentos, van a hablar de mí o van a pensar que soy débil o que soy una persona no muy fuerte, pero prácticamente no. Nos ayuda mejor, nos ayuda bastante, pensamos mejor, solucionamos los problemas mejor. Y lo que les digo, todos en alguna situación o alguna circunstancia de la vida vamos a ocupar o tenemos que ocupar asesoramiento psicológico, terapias conductivos, conductuales y manejo por algún medicamento o utilizar algún medicamento antidepresivo o un medicamento ansiolítico. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue tu podcast de ¿Qué ondas con tu salud? Donde tu salud se escucha. Y de aquí en adelante vamos a empezar a conectarnos los jueves a las 8 de la noche, hora del Pacífico. Así que nos vemos hasta la próxima.